Bien, vamos a tener una lectura en Juan 1, del 1 al 5. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña introducción con relación al Evangelio de San Juan. Yo voy a estar, si es la voluntad del Señor, enseñando solo Juan a partir de ahora hasta que, no sé, son como 5 o 6 años de estudio de Juan. Es bastante, es un evangelio profundo, es un evangelio que tiene otra perspectiva con relación a los sinópticos. Me refiero a Mateo, Marcos y Lucas. Aquí comienza, si os dais cuenta, en Mateo comienza con una genealogía del Hijo del Rey. Marcos comienza con el siervo del Señor, y Lucas con el hombre compasivo, ¿no? Pero Juan comienza de otra manera. Entonces, quisiera que tuviéramos en cuenta que voy a hacer una introducción, y es la única introducción que voy a hacer de aquí en adelante, porque va a ser todo el Evangelio de Juan. Entonces, para comenzar, vemos aquí, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Bien, aquí Juan nos introduce directamente a alguien. No nos dice quién es, nos dice que hay un verbo que era desde el principio y ese verbo era Dios. No nos dice el nombre de aquel verbo, simplemente nos da una introducción con alguna razón. Ya pasaremos adelante para explicar esto. Este precioso y hermoso evangelio, libro de la Biblia, Juan, fue escrito por el apóstol Juan. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, él mismo no hace referencia de sí mismo en el Evangelio. La única referencia que él hace de sí mismo es del discípulo amado. Pero ¿cómo sabemos nosotros que es Juan? ¿Y quién es Juan? Entonces, la única manera que lo sabemos es a través de la historia de la iglesia. Y desde muy temprano en la historia de la iglesia se sabe que ha sido Juan. Es atestado apenas en el segundo siglo, quiere decir justo después de la escritura del Evangelio. Quizás uno de los evangelios más tardíos de los que tengamos, de los 4 que tenemos. ¿Sí? Fijaos que es interesante notar que el nombre de Juan se menciona 20 veces en los demás evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Su nombre nunca aparece en su evangelio, que lleva su nombre por título. Y eso tal vez nos habla de su humildad. Esto nos habla quizás a lo mejor de la humildad de Juan. Él mismo adopta referencias acerca de sí mismo, el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amó. Este Juan, el que escribió el evangelio. Pero ¿quién era Juan? Vamos a ver. Sabemos que era hijo de un pescador, Zebedeo, y que este Zebedeo tenía un negocio de la pesca. Era un pescador del mar o el lago de Galilea, ¿no? Su madre era Salomé. Según el capítulo 19 de este mismo evangelio, en el versículo 25, no sabemos con exactitud, pero posiblemente era parienta de la madre de Jesús, lo cual hace que Juan sea un pariente de Jesús. Pero esto no es preciso. Esto es algo que se comenta en los círculos evangélicos y en otros círculos, pero no hay precisión con relación a esto. Lo que sí sabemos es que Juan comienza su carrera como discípulo de una manera impetuosa. Sí, Juan y su hermano Jacobo, ¿sí? Son llamados por el Señor como los hijos del trueno. ¿Dónde encontramos esto? Lucas 9:54.
Vamos a leer Lucas, un hermano que tenga Lucas 9:54. Lo tengo a la mano, pero si hay un hermano que... Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que desciendan fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hasta ahí. Bueno, este es Juan. Este era Juan. Juan era un poco impetuoso. Y Juan y Jacobo son aquellos cuya madre Salomé dijo: quiero que cuando tú vengas en tu reino, mi hijo se siente uno a tu izquierda y otro a tu derecha. De tal palo, tal astilla, eran impetuosos. Salomé la madre y Juan y Jacobo a lo mejor heredaron de su madre esa impetuosidad, ¿no? Ella quería que sus hijos estuvieran uno a cada lado del Señor Jesús en su reino. Y Juan no lo conocemos por la impetuosidad de él. A Juan lo conocemos porque es el apóstol del amor. 80 veces aparece referencias acerca del amor en sus escritos, en primera, segunda y tercera de Juan, en el Evangelio según San Juan, 80 veces. Y junto con estas 80 veces aparecen 45 veces la palabra verdad, ¿sí? Y 100 veces la palabra creer. O sea, imaginaos la teología de Juan. Su propósito era que creyeran una verdad y que era una verdad de amor. De hecho, el propósito de Juan en el Evangelio lo encontramos en el capítulo 21. Sí, vamos a leer capítulo 21 para que entendamos cuál es el propósito del Evangelio de Juan. 20:31, perdón. De Juan 20:31, dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, estas cosas que yo estoy escribiendo aquí en todo este Evangelio de Juan es para que creáis que Jesús es el Cristo. La palabra creer 45 veces en todos sus escritos. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en este Jesús del cual os estoy hablando, tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan no está hablando de cualquier Jesús. Juan entra e introduce a Jesús de una manera muy particular. En principio, dice, en argé, en hólogos, caí, hólogos, en prostonteon. En griego dice en principio, no existe el artículo él, si dice en principio. ¿En qué principio? Y esto nos hace una referencia de por qué Juan, que además de ser judío, estaba bastante capacitado teológicamente. Él entendía en su mundo grecorromano, judío, entendía que tanto los unos como los otros entendían el concepto de palabra. Los griegos y romanos pensaban que el mundo era gobernado y creado por una palabra, por la palabra, pero era algo impersonal. Y los judíos asociaban la palabra con Dios mismo. Así ha dicho Jehová. Dice la palabra de Jehová. Jeremías, yo estoy leyendo Jeremías, llevo meses leyendo Jeremías, todavía no he terminado, pero siempre, casi todo, a excepción de unos 3 capítulos, siempre dice, así ha dicho Jehová. La palabra de Jehová vino a mí. Entonces, los judíos entendían el concepto de palabra y la asociaban con Dios, y los griegos y los romanos entendían el concepto de palabra, pero no lo asociaban con Dios. De esta manera, Juan llama la atención de ambos auditorios. Entonces, ¿quién era Juan? ¿Quién llegó a ser Juan? Si os dais cuenta, al introducir al verbo la palabra, porque yo personalmente pienso que debe ser mejor traducido como la palabra que como verbo, porque es el logos, y también implica lógica.
Sí, eso es una de las traducciones posibles que se utiliza para el verbo. Entonces, Juan lo que está haciendo es decirle tanto a unos como a otros que hay un verbo eterno, una palabra eterna que ha creado los cielos y la tierra y cuyo verbo es Dios. Y a este Dios hay que adorar. Y creyendo en Él, como dice el versículo de Juan 20:31, ¿qué es lo que dice? (20:31). De nuevo sean escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Exactamente. Entonces, el propósito de Juan es guiarlos a Cristo. Que sepan que no es cualquier Cristo, que no es un verbo o una palabra impersonal, sino que es alguien real, alguien que existía desde toda la eternidad, pero que se encarnó. Dios, el eterno creador del cielo y de la tierra, se introdujo en la creación, se hizo uno con nosotros, como nosotros. Otras características de Juan, vemos que el 90% es diferente a los otros sinópticos. Quiere decir que es de autoría propia. Juan no, a lo mejor, ¿cómo decirlo? Juan tenía una experiencia vivida con el Señor Jesús y lo que habla Juan es de primera mano, experiencia de primera mano. Prácticamente el 90% de la información que tenía Juan era propia. No hay una sola parábola. No habla del nacimiento, la vida en la infancia de Jesús, porque el propósito de Juan no era hablar de su ministerio como el Hijo del Hombre, como esto, sino de su eternidad. Por eso comienza aquí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y fijaos que dice era, no estaba. Y la Reina Valera traduce perfectamente era, ¿sí? Ho logos, era el verbo. No estaba, que también se puede traducir estaba. La palabra, en español tenemos ser o estar, pero la palabra realmente que se traduce es era. Era, es y será, el verbo eterno. Bien, entonces vemos que desde el principio Juan nos trata de introducir a un evangelio diferente a los demás. Aquellos que habéis estudiado los otros evangelios sabéis que cada uno se caracteriza por una particularidad. Marcos es conocido como el inmediatamente. Inmediatamente, o sea, acción de servicio, de siervo. El Señor servía. Marcos muestra esa servidumbre del Señor, ese servicio del Señor. Mateo muestra al Hijo del Rey y comienza con una genealogía. Y Lucas comienza como el Hijo del Hombre, siempre dispuesto, perdonador, paciente, conciliador, que trataba a los que sabían más, los trataba con dureza, mientras que a los otros los trataba con ternura, incitándoles a que no pecaran más. Pero Juan directamente nos habla de que el verbo es eterno, que Jesús es Dios. Dice así, el mensaje de Juan es simple. El eterno Dios se hizo hombre. El Creador se manifestó en su creación como Dios en carne humana. ¿Y por qué razón? Para salvar a los pecadores de sus pecados, de la muerte espiritual, del juicio, del infierno eterno. Este es el evangelio de Juan en su evangelio. Este es el mensaje de Juan en su evangelio. Que el eterno Dios, el infinito, el trascendente, el omnisciente, el todopoderoso, el omnipotente, el soberano que nunca cambia, el único Dios verdadero y viviente, se hizo uno de nosotros, se hizo carne. Eso lo dice el versículo 14 de Juan 1. Y acá el verbo fue hecho carne. Juan nos está introduciendo una cuestión que para nosotros es incomprensible, o que va más allá de nuestra razón. No va en contra de la razón, es algo incomprensible. Juan nos está diciendo que Dios se humanó. Para los romanos y para los griegos sería como cuando le dijeron a Pablo: ya te escucharemos otra vez.
aunque creyeron Dionisio y el Areópago y algunos otros más. Ya te escucharemos otra vez. Y para los judíos era algo que no lo comprendían. ¿Cómo es posible? ¿Y sabéis una cosa? Esta mañana comentándole a Julian sobre Isaías 48, 16, dice así. Dice, esta es palabra de Jehová. Y yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que se hizo, eso se hizo. Ahí estaba yo. Isaías 48, 16. Ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿A quién envió? Al Verbo, a la palabra. Es este mismo Jesús. Es este mismo Jesús que al principio dice, Bereshit bara Elohim hashamayim. En el principio creó Dios cielos y tierra. En principio creó Dios cielos y tierra. Bueno, ese creador era Jesús. Era la Santísima Trinidad, porque el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y en Proverbios 8, el Dios se deleitaba en las obras de su Hijo, la sabiduría de Dios. Se deleitaba en la edificación de todo. No es como Jesús para Dios, no es como el hombre que trabaja con el hacha, es el hombre que trabaja con sus propios ojos. Jesús es parte de Dios, Jesús es Dios, es parte de Dios, Dios eterno, de siempre. Dice el credo, todos los credos cristianos antiguos dicen que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Una es la esencia del Padre, una es la persona del Padre, otra la persona del Hijo, otra la persona del Espíritu Santo. Tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Aquí Juan nos está diciendo, el Dios eterno, la palabra eterna, se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre. Así que cuando Juan nos introduce aquí, nos introduce tres conceptos. En estos 5 versículos hay 3 conceptos que son importantísimos. La coexistencia del Hijo, la preexistencia del Hijo y la autoexistencia del Hijo. Repito, coexistencia, preexistencia y autoexistencia. ¿Por qué lo digo aquí? Porque nosotros sabemos que por ahí hay muchos Jesuses. Hay muchas personas que tienen un concepto de Jesús. Sí, unos piensan que Jesús era un profeta. Otros piensan, como los mormones y los testigos de Jehová, que era un Dios. Dios no puede crear dioses. Sí. Y dicen, no, es que ahí dice un Dios. Y lo ponen en minúscula. Pero a saber que no hay el artículo un en griego. Si lo traducimos así, de aquí deberíamos traducir todo el resto donde se menciona sino de un Dios. Versículo 13. Voluntad de varón sino de un Dios. Y en otras partes, en 5 ocasiones, habla de Dios. A un Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero no, solamente hay que entender que en el griego no existe un. Es una palabra que no está incluida en el griego. Por lo tanto, en el griego cuando lo leemos dice en teón, en hologos, y Dios era el verbo. Dios era el verbo, dice en griego. Nosotros lo traducimos a español porque el objetivo era el verbo de Dios. Y Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vemos aquí, era el verbo era preexistente. ¿Qué quiere decir preexistencia? Quiere decir que antes de la creación, antes de que todo estuviera creado, antes de que existieran cielos y tierra, ya el verbo estaba. Y por eso dice aquí, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Génesis 1:1. Cuando creó todas las cosas, el verbo ya estaba. Quiere decir que, en otro sentido, que Él es aparte de la creación. Él no es creado, Él es el creador. Por lo tanto, Él es preexistente con Dios. En segundo lugar, coexistente con Dios. El verbo estaba con Dios. Y la palabra es pros, en dirección a, junto a, al lado de, en prostonteón. Y estaba de cara a cara con Dios, en una comunión, en una relación personal.
el Verbo eterno tenía una relación personal con su Dios, con Dios. El mismo Dios estaba en eterna comunión. Y eso nos llega a pensar, a lo mejor es que Jesús y Dios hicieron la tierra y el cielo porque estaban muy aburridos solos. Pues no necesitaban de crearnos a nosotros. Ellos tenían una comunión íntima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No necesitaban de nosotros, no necesitaban crearnos. Y sin embargo, Dios, para manifestar su gloria, su amor, su poder, su majestad, nos creó. Y también Juan nos muestra aquí de la autoexistencia. Leemos en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, aquí esto es como una tesis, antítesis. Es un hebraísmo, una tesis y una antítesis. Todo fue hecho por Él y si Él no lo hace, no está hecho. Todo fue hecho por Jesús y si Él no lo hace, no hubiese sido hecho. Por lo tanto, Él tiene vida en sí mismo. Él es el dador de la vida. Y aquí la palabra que utiliza no es bios. Aquí utiliza otra palabra que quiere decir una vida espiritual. Y dejadme decirles que Él era autoexistente porque el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Eso es autoexistencia. En nosotros no está la vida. A nosotros nos fue otorgada vida. En el huerto de Edén, Dios sopló la nefesh, en el aliento de vida sobre Adán y fue alma viviente. Y eso pasa con nosotros, somos almas vivientes. Dios nos ha dado vida, Él es el dador de la vida. Y sin Él, sin Jesús, nosotros no tendríamos vida. Nos está introduciendo a una visión del Creador, de Jesús, que no la presentan en ningún otro lado. Como había dicho, los mormones, los testigos de Jehová y otras congregaciones, sectas, podría decirlo, dicen que Jesús era un Dios, era un profeta. Los mormones dicen que Él era hermano de Lucifer. ¿Ah? No escuchéis esos espíritus. Juan nos está diciendo que el Jesús, aquel que nosotros predicamos en esta congregación, es el eterno Dios. No es cualquier Jesús. No es un Jesús del tamaño de tu imaginación. No es un Jesús que tú puedes moldear y malear a tu antojo. Es el Jesús, el eterno Dios, el creador del universo. Aquella persona, aquel ser eterno y divino que se humanó, se despojó a sí mismo de su gloria, no de su deidad. Se humilló y tomó forma de siervo como nosotros, y hecho semejante a nosotros, y tuvo una muerte y muerte de cruz. Ese es el Jesús al que nosotros adoramos en esta congregación. Este es el Jesús que yo quiero que ustedes salgan de aquí pensando, yo adoro al Creador del universo. Yo adoro a aquella persona que por su Santo Espíritu habita en mí. Yo adoro a aquel que aunque pase el cielo y la tierra, su palabra no va a pasar. Yo adoro a aquel que me escogió de entre todas las naciones del mundo para ser un pueblo suyo. Y me dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerás ningún mal porque el Señor estará contigo. Ese es el Jesús que adoramos en esta congregación. Si tú tienes un concepto diferente o inferior de Jesús, déjame decirte una cosa, hermano. Lee el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de Juan. Porque la Biblia es el Evangelio del Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y esta palabra tomó cuerpo y se humilló. Este Jesús del cual Juan nos está hablando aquí, Juan no nos introduce de ninguna otra manera. No nos habla ni cuando era jovencito, ni cuando hizo según qué milagros, pero hizo ciertos milagros. 5 milagros se narran en el Evangelio de Juan. Y estos 5 milagros muestran que Jesús es Dios. Cada uno de ellos, de manera detallada,
muestra que Jesús es Dios. Dar vista a los ciegos, poner a andar un paralítico, convertir el pan en vino, el agua en vino. ¡Wow! Sí. Estos son milagros que muestran que Jesús es Dios. Entonces, cuando leamos el Evangelio de Juan, el infinito Dios está manifestándose a través de las palabras del apóstol Juan. El Dios eterno, antes de que Abraham fuese, yo soy, el eterno Dios, el que puede decir en sí mismo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, yo soy la puerta, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único evangelio que te dice que para poder ir al Padre tienes que ser a través de la puerta de Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la vida. ¿Sí? ¿Quién quiere vivir hasta los 100 años? 200, 50, 70. Depende de cómo lleguemos. Sí. El Señor nos ha dado, no solamente nos ha dado el nacimiento, sino también nos ha dado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Ahora, yo nací colombiano. Sí. Dicen que Salomé era colombiana por el temperamento. Pero, ¿sabéis una cosa? Dios a todos y cada uno de nosotros nos estableció un lugar. ¿Y sabéis qué? El tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra está toda controlada por Dios. Así que no importa cuánto tiempo vives. Viva mucho, viva poco, si vives en el Señor. ¿Sí? Este Dios eterno te ha dado a ti la posibilidad, ¿sí?, de que tú vivas eternamente junto a Él. Dice en la oración que Él dice, ahora Padre, recíbeme con la gloria que yo tuve antes de la creación del mundo, antes de que el mundo fuese, antes de haber venido aquí, antes de haberme humanado, recíbeme con esa misma gloria, esa gloria que compartía contigo. Sí, bueno, esa misma gloria de este Jesús es la gloria que nosotros veremos si creemos en Él conforme al Evangelio. No a cualquier Evangelio, no a cualquier Jesús. Yo os digo, hermanos, podéis salir aquí y preguntad acerca de Jesús. Salid y preguntad acerca de Jesús y veréis que todo el mundo tiene una idea de Jesús. ¿Sí? Todo el mundo tiene una idea de Jesús. Y prácticamente ninguno tiene la idea correcta de Jesús. Ay, sí, ay, Señor Jesús, ay, Dios mío, ay, yo no sé qué. Y tú le preguntas, bueno, ¿y cuál es ese Jesús? Sí, mi Señor Jesús. Y tú ya das por sentado que ese es cristiano. Porque dice nuestro Señor Jesús. Y luego le preguntas a Jesús, ay, sí, el profeta. Ay, sí, un Dios. Ay, sí, no, sí, era muy bueno, Jesús era buenísimo. Pues, era tan bueno que lo mataron. Si fuera malo no se hubiera dejado matar. Y cosas de estas. Vamos a encontrar todo esto por ahí. Pero el Señor Jesús, cuando nosotros en esta congregación decimos nuestro Señor Jesús, estamos hablando del eterno Dios, del Creador, del Todopoderoso, del Omnipotente. Y ¿sabéis una cosa? Cuando venga de nuevo, le conoceremos tal como Él es. ¿Cómo le conocemos ahora? Varón de dolores, experimentado en quebrantos, murió, resucitó. Tenemos una idea de este Jesús. De hecho, lo representan malamente en unas cruces como si no le hubiesen dado comida en 15 días. O como si lo hubiesen crucificado inmediatamente después de los 40 días de ayuno. No, todo decrépito, tal. Ese no es el Jesús. Jesús está sentado en poder y gloria. Este Jesús es el que nosotros predicamos aquí. Y Juan nos quiere introducir a este Jesús. Dice así, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La historia de Jesús aquí en la tierra, comenzando desde su nacimiento, hablando de su vida, sus experiencias, sus viajes, el llamado de Jesús a sus discípulos, las enseñanzas de Jesús, las parábolas, no las vamos a encontrar aquí. Los eventos en su vida, incluyendo su arresto, su juicio, su ejecución y su resurrección, y tantos otros detalles que no son conocidos en los sinópticos, Juan no nos los va
a mostrar aquí. En contraste, nos da una perspectiva histórica de la vida de Jesús, pero desde el punto de vista celestial. Acerca de Cristo. Y no encontramos nada que sea deseable en Jesús. Como dice Isaías. Pero Juan nos quiere mostrar otra cosa. Juan nos quiere mostrar que Jesús es el Verbo hecho carne. Es la palabra eterna de Dios, que se humilló, que se entregó a sí mismo por amor a ti. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, era en el principio con Dios. Y hermanos, la preexistencia, la coexistencia y la autoexistencia son fundamentales para nuestra fe. Si nosotros sabemos que Jesús es preexistente, que existe antes de la creación, vamos a llegar a la conclusión de que Jesús es diferente de la creación. Una cosa es la creación y otro es Jesús. Si entendemos la coexistencia del Padre con el Hijo, entenderemos que Jesús es Dios y que el Padre y el Hijo tenían la misma gloria, y el Espíritu Santo. Si entendemos la autoexistencia de Jesús, entenderemos que Él es totalmente diferente a lo creado. Lo creado requiere de alguien que lo creó, y Él es autoexistente. Por eso dice José Grauman, estuve escuchándolo, y él habla de que el hombre tiene tanta interés y tanta intriga por el inicio del origen de las cosas, del universo, del mundo, que se creó una teoría, la teoría de la evolución. Hace 3.000 billones de años había nada. Y eso es una contradicción. Si antes no existía nada, pues ahora seguiría existiendo nada, ¿sí? Pero nos hablan de la teoría de la evolución, de que hace 3.000, ya no son billones, sino millones de años, apareció una molécula común para todos los ancestros. Sí, Luca. Sí. No estoy refiriéndome a ninguna persona aquí, pero le dicen Luca. Y con 2 huesos descifraron que había una tal Lucy. ¿Sí? Y todo con 2 huesos, ¿eh? Y hablando de 3.000, 2.000, 1.000 millones de años y tal. La Biblia es diferente. La Biblia te dice que todo ya estaba hecho, que Dios lo dejó todo cocido para que te lo comas. En otras palabras, el Señor hizo el cielo, hizo la tierra, hizo los animales tal cual como los conocemos hoy en día, hizo al hombre tal cual como lo conocemos hoy en día, y es de esa manera que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y cuando nosotros entendemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, entonces vamos a entender que en principio creó Dios los cielos y la tierra, y que en principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y que la palabra de Dios creó todas estas cosas, tal cual como las vemos ahora mismo. Ver la importancia de entender literalmente el por qué nosotros creemos que el mundo no tiene más de 6.000 años, o aproximadamente 6.000 años, que si decimos que tiene 7.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 millones de años, estamos diciendo que es que Dios no creó, sino que Dios como que dejó algo ahí y esperó a que se desarrollara miles y millones de años, y eso es una gran mentira. Eso es la falacia de la evolución. Dios te creó a ti a su imagen y semejanza en un solo día. ¿Y quién te creó? Ahora vuelvo y te pregunto, ¿quién te creó? ¿Cómo se llama tu creador? Hemos leído versículo 3, pues ¿puedes leer el versículo 3 de Juan 1? Todas las cosas
porque Él fue lo hecho. Nada de lo que casi fue hecho, fue hecho. ¿Quién nos creó? No. ¿A quién se está refiriendo ese versículo? Jesús. Jesús te creó. ¿Ves? ¿A que no lo habéis pensado más detenidamente? Me creó Jesús. Me creó Jesús y para poderme salvar se hizo uno como yo y murió por mí. El creador de toda la creación se humanó y murió por mí. Jesús no solamente es tu creador, sino tu salvador. Solo un sacrificio del tamaño de Dios puede expiar un pecado tan grande como la traición a Dios. Y Juan nos está diciendo que Jesús al que Él adora, al que Él sirve, al que Él honra, del cual está hablando, es su creador. Y se lo quiere transmitir a todos sus oyentes. Jesús es tu creador. Jesús es desde antes de la eternidad. Jesús seguirá siendo después de la eternidad. Jesús te hizo a ti conforme a su imagen. A imagen de Dios los hizo. Varón y hembra los hizo. Y sin Jesús, tú no tienes vida. Sin Jesús, todo aquel que piensa de cualquier manera acerca de Jesús o que ni siquiera tiene un pensamiento de Jesús, no tendría vida. Por eso nosotros cuando salimos a predicar, predicamos a Jesús, el dador de vida, aquel que tiene el poder para resucitar a los muertos, aquel que tiene el poder para traer de la muerte a la vida a toda carne humana, porque Él es su creador. Juan nos está diciendo que sin Jesús no habría nada. Y en Jesús, versículos 5 y 4, está la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Vivimos ciegos porque no conocemos a esa luz. Vivimos muertos porque no conocemos esa vida. ¿Cómo habéis adquirido vuestra salvación? ¿Cómo podéis ahora distinguir entre lo que era bueno y lo que no era bueno, lo que era justo y lo que no era justo? ¿Cómo podéis distinguir que ahora sois hijos de Dios? Porque Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Jesús es la vida. Y Juan te está diciendo que a este es al que tienes que adorar. Por eso nuestra insistencia, amados hermanos, y perdonad que insista, pero tenemos que venir a congregarnos, tenemos que orar, tenemos que proclamar la palabra del Señor, porque a quien estamos sirviendo no es a un hombre que vivió hace 2000 años atrás, estamos sirviendo al Creador del universo. A este Jesús es el que predicamos aquí. A este Jesús, el que eterno Dios, es el que del cual yo les predico, como dice el apóstol. No vale con venir aquí. No vale con participar de todas las reuniones de oración. Lo único que sirve es que tú reconozcas que Jesús es el Cristo y que a través de su nombre tienes vida eterna. Y obedientemente tienes que venir a orar, tienes que salir a proclamar, tienes que venir y instruirte en los asuntos del Señor, en la palabra del Señor, porque ¿cómo vas a salir a hablar del Señor si no te vienes aquí y te instruyes y te capacitas? Tienes que estudiar la palabra del Señor, tienes que beneficiarte de las bendiciones que Dios da de muchos hombres en la historia por una sola razón, porque el Señor te lo demanda. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No dicen los nombres, dicen el nombre porque es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí dice, no eran los verbos y los dioses, sino era el verbo, y el verbo
era Dios. Y por último, hermanos, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cuánta luz hay en tu corazón? ¿Cuánta luz cuando tú proclamas el Evangelio? Si es que lo proclamas, si es que tú compartes el Evangelio a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tus enemigos. ¿Cuánta luz hay en ti que tú al proclamar el Evangelio digas así: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella? Siempre lo he dicho, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el enemigo retrocede. Sí, a ver, esta semana con mi hijo Leonid, en una lamparita apagué toda la luz, estaba toda la habitación oscura y le enseñé una cosa. Encendí una luz y le mostré que por donde iba la luz no hay oscuridad. Por donde va la luz no hay oscuridad. Y me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Donde hay luz no hay oscuridad. Pero si la luz la dejamos aquí encerrada en la iglesia, ¿qué luz puede haber ahí? Si tú te guardas el Evangelio para ti mismo, ¿qué luz puede haber afuera? Tienes que ser sal y tienes que ser, como dice el Evangelio, luz. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo. Y nosotros tenemos el privilegio de predicar el Evangelio del reino, porque somos luz y somos sal de la tierra. Amados hermanos, del texto este podríamos sacar muchas cosas, pero quería terminar con una sola cosa, y no tiene que ver con lo que está escrito aquí hoy. Tiene que ver con Juan. ¿Os acordáis que os dije que era el hijo del trueno? Boanerges, siéntate a mi derecha, a mi izquierda, Señor, hacemos llover el fuego del cielo. ¿Y en qué terminó Juan? El apóstol del amor. Hubo una transformación en su vida porque tuvo un encuentro con Jesús. Creyó en el verbo de Dios y el verbo de Dios cambió ese ímpetu en amor. ¿El Señor ha cambiado tu corazón? ¿Sigue siendo el mismo que antes de conocer a Jesús? Porque si sigue siendo el mismo, a lo mejor no es el Jesús del que estamos hablando aquí. Jesús hizo una transformación en Juan. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos visto cómo Dios ha transformado nuestras vidas, cómo vivíamos antes y cómo somos ahora. Porque nadie queda indiferente al contacto con el Salvador. Es más, nadie queda indiferente al contacto con tu Creador. Que el Señor, a través de este estudio que vamos a tener de Juan, haga iluminar tu rostro, abrir tu mente, disponer tu corazón para recibir la gracia que el apóstol Juan nos quiere dar a través de su evangelio y creer en el unigénito Hijo del Padre. No solamente creer, sino vivir para Él, proclamarle a Él, ¿sí? Y vivir, fijaos, año 95, el mismo apóstol Juan, después de haber sido quemado y pasó a la prueba de fuego, haber sido quemado, como no terminó de ser quemado, fue exiliado en la isla de Patmos. Este Juan es el mismo que está escribiendo este evangelio. El Señor le bendijo y el Señor te va a bendecir a ti si tú crees que Jesucristo, el Verbo encarnado, es tu Salvador. ¿Sí? Y estas cosas se han escrito. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén.